¿Qué tal, mis hermanos? Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Qué privilegio poder entrar a sus hogares nuevamente. Espero que tengan un corazón dispuesto para poder escuchar, que el Señor abra sus oídos y sus ojos espirituales para poder entender la palabra. Que el Señor sea el que venga y vivifique sus cuerpos y que los levante en el nombre de Jesús. Este es el día que ha hecho Jehová para gozarnos y alegrarnos en él. Este es el día de bendición que el Señor ha puesto para que nos podamos regocijar en él y aprendamos a ser agradecidos. La palabra de Dios dice que a él le gusta que nosotros seamos agradecidos en todos. Ese es un sacrificio que podemos hacer, la gratitud hacia el Señor. Y hoy queremos darle gracias al Señor porque nos permite levantarnos y emprender la luz de un nuevo día, un nuevo amanecer lleno de victoria. Así lo declaro en el nombre de Jesús. Hoy quiero que vayamos a la palabra en Hechos 12, del 1 en adelante, y les voy a leer. El título dice: Jacobo muerto, Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de las iglesias para matarles, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan, y viendo estos había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y si se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Y ese es nuestro tema el día de hoy. Si queremos restitución y victoria, tenemos que orar. La oración es poderosa. Cuando nosotros clamamos y nos postramos delante del Señor, el Señor nos puede liberar de cualquier atadura. El enemigo de los cristianos hoy en día es el Facebook, ¿verdad? Porque o Instagram o como sea, el teléfono, ¿verdad? Ahí siempre nos van a atacar, nos van a criticar. Si estamos predicando, si estamos hablando de la palabra del Señor, siempre van a haber personas que nos van a criticar. El primer mártir de la Biblia fue Jacob. Él fue preso, él fue el que fue primero muerto, ¿verdad? Espada por buscar al Señor. Satanás trata de destruir la cabeza y atacar a papá, a mamá, a los líderes para poder venir y quitar el poder que nosotros tenemos como padres. Entonces él quiere destruir a familias, a los líderes. Reprendieron a Pedro, o sea, lo agarraron preso porque querían que la iglesia se dispersara. Sabían que él era un buen líder, ¿verdad? Entonces ellos querían agarrar, o más bien dicho, agarraron preso a Pedro para que pudieran destruir a la iglesia. Eran 12 soldados los que estaban custodiando a Pedro. ¿Por qué? Porque Herodes tenía temor de que él se escapara, de que él huyera, ¿verdad? Y que él pudiera seguir predicando la palabra del Señor. Entonces hay familias atadas, hay familias destruidas. Hay familias que viven en opresión, con tristeza, pero que Dios quiere traernos libertad. La idea de matar o destruir muchas iglesias, hay muchas familias que no se levantan, hay muchas que quieren estar destruidas, que tienen problemas y dificultades. Debemos de entender que se trata de las iglesias, debemos de hacer oración, así como hacían ellos. Dice que para la iglesia hacían sin cesar oraciones a Dios por Pedro. O sea, no estaban durmiendo, no estaban esperando a ver que Dios hiciera algo. Ellos oraban para que fuera activada las oraciones y que ángeles estuvieran con él, ¿verdad? La iglesia está actuando de una manera no adecuada, ya que no se levanta en oración ni clama por aquellos que tienen necesidad. Cuando miramos sufrir a los demás, la iglesia critica y dice, bien merecido lo tenía, pero recordemos que nosotros no estamos como jueces. No podemos venir y decir, ay, él le va mal porque hizo esto y esto y esto, pero recordemos que siempre va a haber un dedo acusador para nosotros. Entonces nosotros no somos jueces, no fuimos puestos como jueces, no debemos de criticar. Y dice, bien merecido lo tenía porque por eso le va mal. En lugar de nosotros postrarnos y clamar y decirle, Señor, yo no sé los problemas de Julano, Mengano, Sutano, pero yo sé que tú lo puedes levantar. Sácala donde está cautivo su corazón, donde está cautivo su mente. Dicen,
Nosotros, en lugar de orar, hay padres que ven a sus hijos pasar por grandes problemas, por grandes dificultades, por luchas, y los padres, en la forma que reaccionamos, solo los regañamos, los maldecimos y no reaccionamos de manera correcta. No doblamos rodillas. Lamentablemente nos ponemos a criticar. Yo ya le hablé, yo ya le dije, ay, que le vaya bien, que le vaya mal, ¿qué me importa? Que mire el que hace. No, tenemos que postrarnos y clamar y pedirle al Señor por nuestros hijos y decirle: Señor, ten misericordia de mis hijos, sácalos de donde están cautivos. En el nombre de Jesús hay poder en la sangre de Cristo. Si usted ora y usted clama, el Señor le va a responder. Entonces debemos de actuar de la manera correcta. Debemos de doblar rodillas y de clamar por ellos. Por eso la Biblia dice claramente: Pedro estaba custodiado, pero la iglesia hacía oraciones por él, estaba fervientemente orando la iglesia, no criticándolo, no diciendo saber qué hizo de malo. Pedro le va mal por eso, porque él hizo lo incorrecto. No, mis hermanos, no podemos criticar a nuestros hijos, a nuestros padres. Tenemos que levantarnos y a orar por ellos y de pedirle a Dios misericordia. Si su hijo está mal, está en adicción, ay, que mire él, que le vaya mal, ¿qué me importa? No. Yo sé que no, que sí le importa. Pero lamentablemente solo se nos va en quejarnos en lugar de levantarnos en oración por nuestros hijos. Dejemos de criticar y oremos por ellos. La oración traerá victoria al pueblo. Apartémonos para orar por ellos que están encarcelados, que están en depresión, que están en tristeza, sobre las enfermedades, sobre la escasez, y traerá victoria sobre el pueblo. Ahora yo quiero que vayamos igualmente a Hechos 6. Del 6 hasta, le voy a leer yo hasta en adelante. Y cuando Herodes le iba a sacar, de aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. O sea, él tenía tranquilidad en su corazón. Pedro dormía, ustedes. Pedro estaba descansando, no tenía angustia ni preocupación, porque él sabía que quién estaba apoyándolo. La iglesia estaba orando por él. Entre dos soldados sujetos con sus cadenas y los guardias delante de la puerta de su custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciendo en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y los sacerdotes le cayeron de las manos. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Póngase a visualizar usted cómo pueden caer las cadenas de opresión que le están oprimiendo, que le están trayendo tristeza, soledad. Si está clamando al Señor, esas cadenas van a ser rotas en el nombre de Jesús, van a caer en el nombre de Cristo. Le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le siguió, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que había una visión. O sea, él pensaba que era un sueño, una visión la que él estaba teniendo. O sea, estaba tan profundamente dormido y confiado en que Dios estaba obrando, que él no se daba cuenta que era un ángel el que le estaba llamando. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta del hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salieron, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y todo lo que el pueblo, los judíos, esperaban. Eso era lo que esperaban de él, ¿verdad? El tenerlo atado, el tenerlo bajo prisión. Pero nosotros debemos de creer lo que el Señor puede hacer. Pedro dormía, ¿sabían por qué? Él sabía que estaban intercediendo por él, sabía que había alguien. La iglesia oraba y clamaba. Él tenía paz en su corazón, él sabía que no había hecho nada malo, él sabía que él estaba en las manos del Señor, él confiaba en nuestro Padre, por él tenía paz. Dios sigue respondiendo a nuestras oraciones. Él dormía porque él tenía mucha paz en su corazón. La respuesta a la oración desata a los ángeles se moverán a nuestro favor, así como hicieron con Pedro, se movieron a favor de él, desataron las cadenas.
Y los guardias ni siquiera cuenta se dieron. Nuestros enemigos ni siquiera se van a dar cuenta cuando nosotros seamos libres, porque estamos clamando que las cadenas se caigan de nuestras manos. Hay personas atadas como la depresión, el desánimo, la decepción. Hay matrimonios, a todos los jóvenes están atados son usados por Satanás, pero esas cadenas serán rotas en el nombre de Jesús. Y aquellos que han querido dejar el cigarrillo, la droga, el alcohol, en el nombre de Jesús van a ser rotas esas cadenas. Si usted lo cree, tómelo, mi hermano. Si usted nunca ha dado a luz un bebé, yo declaro por la fe que usted va a dar a luz. Yo declaro que van a ser desatados esas cadenas de opresión y que en el nombre de Jesús va a haber vida en ese vientre, en el nombre de Jesús. El ángel del Señor viene y nos da libertad. Clamemos a Dios hasta ver la libertad. Caminemos por medio de la oración, caminemos en victoria. Yo voy a caminar al lado del Señor por medio de la oración. Yo no sé si usted quiere caminar al lado del Señor por medio de la oración, pero yo quiero hacerlo. Yo quiero caminar y creer de que el Señor va a responder mis oraciones. Veremos cosas maravillosas, nos asombraremos de lo que el Señor va a hacer o está haciendo en nuestras vidas. Se abrió por sí misma, las puertas se abrieron. Yo declaro por la fe, si usted está esperando una puerta abierta, una puerta de bendición, una puerta de un nuevo trabajo, se le va a ser abierta en el nombre de Jesús. El Señor va a abrir puertas. Él las está abriendo. Créalo, mi hermano. Tome esa palabra y dígale: yo declaro por la fe que el Señor va a abrir puertas en mi vida. Si hay enfermedades, yo declaro por la fe que usted va a ser sano. Yo declaro por la fe que va a ser libre en el nombre de Jesús. Veremos cosas maravillosas, Señor. En el nombre de Cristo yo declaro bendición y victoria sobre los hermanos. Nos vamos a asombrar de lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas, o ya lo está haciendo. Se abrió por sí misma esas puertas. Las puertas se abrirán, las que estaban cerradas se abrirán. La oración provoca victoria, mi hermano, pero usted tiene que provocarla en oración, clamar de rodillas y clamarle y decirle: Señor, yo necesito un milagro creativo. Pero no solo ore hoy, ayune, clame, pídale al Señor, ore 21 días, ore 15 días, lo que el Espíritu le ponga. Por eso, y declare que va a haber victoria. Y si es tiempo de ayunar, ayune también. Si usted dice: bueno, pero yo no puedo dejar de comer, pues entonces, si a usted le encantan las Coca-Colas o les encanta la Pepsi-Cola, no sé qué les encanta, ¿verdad? Y esa que afán de estar comiendo chocolates, pues quítese lo que más le guste, ¿verdad? Y clame al Señor de rodillas en la mañana, en la tarde, en la noche, y dígale: Señor, yo quiero la victoria. Pero realmente usted póngase en oración. El que está encadenado será libre. Dios obrará de manera sobrenatural sobre nosotros. Veamos qué dice el verso 11. Entonces Pedro, volviendo así, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me librará de las manos de Herodes. El Señor nos va a librar de las manos de nuestros enemigos. Él tiene poder. Él libró por medio de un ángel a Pedro, y Pedro lo creyó y siguió en fe en el nombre de Jesús. Fue libre. Y si Él sigue librando, Dios quiere vernos libres. Él no quiere vernos atados. Él quiere darnos libertad en el nombre de Cristo Jesús. Hay personas que nos quieren ver destruidos, que nos quieren ver destrozados, y están encontrando de nosotros, están en contra de nosotros, pero Dios nos dará la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Nos vamos a levantar, mis hermanos, vamos a darle guerra al diablo, a declarar bendición sobre nuestras vidas. Si no había finanzas, no había economía, hoy declaramos en el nombre de Jesús que se activa esas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Veamos qué dice el verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó a Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Esta mujer se asombró de que escuchó que era Pedro, pero ni siquiera le abrió, no, que fue corriendo y decía: Pedro, Pedro. Ella estaba emocionada, ella sabía que había habido un milagro porque ellos estaban orando, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corrió adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: estás loca, pero ella aseguraba de que sí era él. Entonces ellos seguían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar:
Mis hermanos, persistamos en llamar, persistamos en la oración y van a ver grandes milagros. Y abrieron y vieron y quedaron atónitos, pero él haciéndolos con las manos señales de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel y le dijo: haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salieron y se fueron al otro lado. Luego que fue de día, hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre que había sido Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó levantar la muerte de estos. El pueblo oraba en todo tiempo. La iglesia estaba llena de gozo. La iglesia sabía que él iba a ser libre porque ellos estaban orando. Llenarnos de gozo. Veremos lo sobrenatural. Creámoslo, mis hermanos. Pedro insistió, él insistía y buscaba, él anhelaba, él deseaba. Con nuestras fuerzas nunca vamos a lograr nada, mas con la oración de muchos veremos la victoria. Tenemos que unirnos en oración, tenemos que clamar. Mis hermanos, si usted no conoce a los de este grupo, interésese por cada uno de ellos, lo que el Señor le ponga en su corazón. Clamen y oren por mi vida. Yo clamo por ustedes, de veras, yo oro por ustedes, pero necesito que cada uno nos levantemos en oración y veamos la victoria. Este grupo no es solo por pasar el tiempo. Yo no quiero que le den un like y medio vieron el tema. Yo quiero que de veras ustedes crezcan, ustedes sientan la palabra del Señor en sus corazones y puedan ver milagros y prodigios y puedan ver que la mano de Dios está sobre de ustedes. Pero si ustedes no conocen a los de este grupo, ahí aparecen el nombre o los números. Ustedes solo pongan el nombre. Yo voy a orar por Maoli. Maoli va a orar por Silvia. Silvia va a orar por Violeta. Violeta va a orar por Vicky. Pero yo ni las conozco. Pero si ustedes tienen hambre y sed de bendecir a esas personas, si Mardoqueo se pusiera a orar por Sabino se pusiera a orar por se me olvidaron los nombres de los varones, por Pedro, y Pedro orara por cada uno de los varones que están y por cada una de las mujeres, y decir: Señor, yo no conozco la necesidad de estos hijos tuyos, pero yo los presento delante de ti y yo quiero ver victoria en sus vidas, mis amados hermanos. En Gustavo, clamemos por Gustavo. Gustavo necesita mucha oración y cada uno de ustedes van a ver la victoria. Clamemos por doña Martita. Preocupémonos unos por otros, por Vero, por Heidi, por Melissa, por dos Melissas que tengo ahí, por Cindy, por Sandy. Clamemos por cada uno de ustedes, clamemos, pero no venga y ore por Silvia con Mildred con mi mamá. No, busquemos gente que ni siquiera conocemos. Ay, a mí no me interesa. Tenemos que interesarnos, tenemos que clamar por las vidas. Ustedes no saben las necesidades que hay en cada hogar, por Percy, por Jackie, por Stephanie. Oremos por cada uno de nosotros, clamemos para que el Señor traiga liberación. La verdadera victoria es que nuestros enemigos caerán en el nombre de Cristo Jesús y no van a prevalecer, van a caer ante nuestros pies. 16 hombres fueron muertos, los que custodiaron a Pedro. Los enemigos cayeron porque estos hombres tuvieron que ser sacrificados por haber dejado que Pedro por así huyera, ¿verdad? Ellos tuvieron que ser muertos, dice la palabra del Señor. Veamos qué dice el verso 16, y dice: mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, vieron, se quedaron atónitos, pero haciéndole las manos las señales. Dice que estos hombres fueron sacrificados. Luego fue el día, hubo un poco de alboroto, mas Herodes, habiendo buscado, ordenó llevar a la muerte. Después descendió Judea y Cesarea y quedaron allí. Estos hombres, los 12 hombres, tuvieron que ser muertos a espada. Fueron muertos porque Pedro había estado prisionero. Ay, perdón. Esto me da a entender a mí que nuestros enemigos van a caer y van a morir ante nuestros pies. Nuestros enemigos van a ser destruidos, pero tenemos que creer lo que Dios puede hacer en nuestros hogares. Herodes no dio la gloria a Dios. El mismo ángel que liberó a Pedro fue el que engusanó a Herodes. Debemos de orar y creer.
creer en la iglesia. Esta iglesia se va a levantar, la iglesia de Jesucristo se va a levantar, no va a quedarse ahí como fue prisionero Pedro. Se va a quedar ahí. No, Pedro se levantó y Pedro predicó y hoy en día sigue y se va a levantar la iglesia. Un Dios que nos quiere dar la victoria, que nadie nos robe lo que Dios nos da, que nadie nos robe el gozo. Reciban la victoria en su matrimonio, en sus hijos. Si ustedes ven que sus hijos andan perdidos, más que llorar, clamen y crean lo que Dios puede hacer en sus hogares. Arrodíense hoy en el nombre de Jesús, espíritu de gracia y de oración, que la iglesia vuelva a amar tu presencia. Tú nos protegerás y nos guardarás. Experimentaremos la victoria. Habrá victoria en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro, Padre, que tú vas a abrir puertas de bendición. Yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, de que tu mano poderosa está sobre cada una de las personas que voy a mencionar, sobre Maoli, Stephanie, Melissa Bockerman, Don Roca, sobre de Astrid, sobre Vicky, Mónica, sobre Sabino, Melvin, José, Astrid, Jania, Jackie, Doña Blanqui, Sofía, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por Melissa Callejas, por Heidi Aguirre, por Gabriela Barrios, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo a Gerard, a Williams Callejas, a José Beteta, a Gustavo Sigüenza, a Pedro, Padre, a Douglas, a Pedro, a Douglas, Señor, a Adrianita, a Ani, a Cristian Jairo, Padre. También bendigo a la hermana, al hermano David, Padre, a Persia, a Unice, Padre, a hermana Tita, Señor Jesús, a Marta Valdés, que es mi madre, a Corina Monterroso, a Víctor, Padre, a Silvia, a Violeta, a Maico, Señor Jesús, a Cindy de León, a Sandy de León, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, bendice a Mateo, a hermana María, a Keila, a Vero, a Gabriela Belén. Bendice, Señor, a Mirea, a Josías, a Sofía, a Esther, a Rosita, a Douglas, Padre, a Marta Odette, Padre, a hermana Sonia, a Jocelyn Navas, a su familia, a Mildred y a su familia, a Eliseo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a Rosy, a Luis de León, a Mardoqueo, Padre, en el nombre de Jesús, a doña Emma, a Marisol, Padre, yo sé que tú tienes el control de sus vidas y yo sé que tú puedes hacer un milagro creativo, Padre, en el nombre de Jesús. Yo sé que tú puedes hacer, Señor Jesús, una obra maravillosa en sus vidas. Y yo declaro victoria, envío la palabra hasta donde se encuentran. Yo declaro sanidad, Señor, si hay enfermedad, yo declaro bendición y declaro que se van a levantar, Padre, estos días, que se levanten en ayuno, en oración y que puedan entregarte a ti sus cargas y van a ver la victoria, van a ver milagros y prodigios, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Abrirás puertas para los que se le habían cerrado, Padre, abrirás puertas en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los bendigo. Un fuerte abrazo y ánimo. Sigamos adelante, hermoso grupo. Bendiciones, Rayito de Luz.